Bueno, acá estamos. Fue sin ¿Todo bien, partido? Todo bien. ¿Cómo andás, negrita? Bien, ¿Tanto tiempo? Te vi hablando muy engolosinada en el corte con el mosquito Eduardo. Sí, estamos charlando. Te invito a salir. Sí, estoy en una relación con el mosco de Eduardo. No, acá ya de una en una relación, Sí, rápido. él tiene que aprovechar el tiempo porque tiene muy corta vida. Claro. Él necesita curtirla. Claro, todo tiene que ser todo rápido. Che, nuestro entrevistado está conectado. Está conectado, perfecto, tremendo. Bueno, hoy mencionábamos al principio del programa, Sí, justamente en el hashtag, sí. que hoy era el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia en el Fútbol. Tema del que todos hablan o debaten por lo bajo, pero que en la superficie nunca hay nada. Es un tema que yo creo que está completamente censurado, invisibilizado. Y está bueno hablarlo. Picos de visibilización. Sí, pero sí, tuvo picos de visibilización, pero con cosas medio memeras, digamos. ¿Cómo le llegaba el debate? No, es tremendo. Vamos a hablarlo con él, porque ya está conectado Gonzalo Veladrich, que es ex árbitro de fútbol, es escritor y es autor del libro Fuera de Juego, que es un libro que desnuda el calvario de ser homosexual en el mundo del fútbol. ¿Lo tenemos conectado a Gonzalo? ¿Así lo saludamos? Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Laucha y Barto acá te saludan en el aire de la cúpula. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Hola Lautaro, hola Bárbara. ¿Cómo están? Muy bien acá. Contanos un poco primero del libro. ¿Este libro hace cuánto tiempo está publicado y cómo surgió la idea del libro? Contanos un poquito. Bueno, te cuento. Fuera de Juego sale publicado por una editorial de Temperley, zona sur del Gran Buenos Aires, que se llama Tren en Movimiento. Sí. Y es un libro que se presentó en el stand de la provincia de Buenos Aires, del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, en la Feria del Libro del año pasado. Bien. Así que todavía no cumplió su primer año de vida. ¿Sí? Y es un libro que a mí me llevó un tiempo escribirlo, trayendo un poco al presente una época en la que yo fui árbitro de fútbol. Sí. Ustedes lo estaban comentando recién en la presentación, a fines de la década del 90, y por cuestiones vinculadas a la efeméride de hoy, creo que es un poco lo que vamos a estar conversando, terminé dejando el arbitraje en AFA siendo muy joven. Ese fue. Recién cumplido los 20 años. A los 20 años dejaste y claramente vos querías dedicarte a eso, ¿estabas haciendo carrera full con eso o tenías otros proyectos? Tenía otros proyectos también, porque bueno, esto es como todo, uno nunca sabe en qué momento puede llegar a vivir de algo así. Lo mismo pasa con la escritura también. Entonces, al mismo tiempo que estudiaba para ser árbitro de fútbol, también era estudiante universitario, pero en realidad lo que yo más quería ser era árbitro de fútbol. Lo de ser estudiante universitario tenía más que ver con parar la olla, digamos, con buscarme algo que me diera de comer, porque el arbitraje no era algo muy rentable. Recién lo ves cuando ya estás bastante avanzado en la carrera. Mientras tanto, la mayoría de los árbitros le pasa como, no sé, como a los músicos, que tienen, sí, claro, otro trabajo con el cual se pueden dedicar también a lo que más les gusta. ¿Y cómo fue eso de ser árbitro? Debe tener lo suyo, ¿no? Y es un poco raro, ¿no? Cuando los árbitros siempre decimos, hablo en primera persona porque creo que uno nunca deja de ser árbitro, siempre decimos que jugamos los partidos, ¿no? Cuando uno buscaba la designación, ¿qué jugás? ¿Qué te toca jugar? Ahora, cuando vos decís yo juego al fútbol, te diría que el 99,9% de la gente lo primero que piensa es que jugás pateando la pelota, claro, o atajando en todo caso, y el 0,1% que piensa es porque también es árbitro. Aparte tiene se la su pasan corriendo, digamos. Corren casi como los jugadores, que se la pasan corriendo, digo. Sí, en ese sentido tenemos que entrenar como a la par, como atletas. De hecho, te diría que corremos más que la mayoría de los jugadores porque tenemos que estar siempre cerca de donde está sucediendo la acción. Así que el entrenamiento es un entrenamiento muy, muy, muy exigente, con exámenes físicos, con pruebas físicas, y después la particularidad de, si bien cada vez son más numerosos los equipos arbitrales, bueno, es una tarea que tiene un costado bastante solitario también. Gonza, ¿por qué crees vos que particularmente en el fútbol, igual también me interesa saber si esto es algo que se replica en el deporte en general, pero particularmente en el fútbol que vos venís de ese palo, ¿por qué los hombres no pueden
declararse abiertamente homosexuales en ese universo? ¿Cuál crees que son para vos los motivos? Es una pregunta muy buena y muy difícil de responder también. Casi haría falta un sociólogo del deporte para que pueda dar una respuesta mucho más clara que la que puedo dar yo, que es la de un exárbitro y alguien del fútbol, en el sentido de voy a la cancha, digamos, convivo en ese mundo y con estas cuestiones tan homofóbicas. Lo que es llamativo es que lo que yo cuento en el libro, en Fuera de Juego, es la materia prima, es una experiencia personal, y es una experiencia personal que tiene 25 años ya. Yo tengo 43 ahora. Claro. Y cuento cosas que me pasaron a los 18, a los 19, a los 20. Y cuando uno traza ese puente temporal, lo que se da cuenta es que en 25 años, a nivel sociedad, no cambia algunas nada. Cosas se modificaron, pero el fútbol está... no le entra una bala, como si se permite el juego de palabras, en el sentido de que no tenemos todavía un futbolista en actividad, uno solo, que haya visibilizado en primera persona esta situación. Ustedes decían en la presentación que es un tema del que se habla mucho. Yo diría, todavía no lo suficiente, se habla del tema, pero siempre se habla como de algo que es como si sucediera afuera de la cancha. Claro. Nadie toma la posta ahí como para decir, bueno, sí, yo soy homosexual, yo soy bisexual, como para poder desde ese lugar generar un debate. Siempre se plantea a partir de, en todo caso, aliados, ¿no? Como futbolistas que deciden poner el tema sobre la mesa, pero nadie toma esa posta en primera persona. Y yo creo que es por... al día siguiente pasás a hacer eso y no otra cosa. Imagínate un jugador de fútbol profesional de un equipo de primera división que diga soy homosexual, no va a haber un día de su vida en el que no le vayan a preguntar eso. Totalmente. De ahí hasta que se retire. Entonces también uno entiende por qué no sucede, y no es algo que sea tampoco del medio local. Desde que el primer futbolista, que es por el cual hoy se está conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia en el fútbol, que el primer futbolista profesional que dijo que era homosexual fue en 1990. Si vos te pones a contar al día de hoy, 34 años después, la cantidad de futbolistas varones profesionales en actividad que visibilizaron su homosexualidad, no armás un equipo de 11. No, es realmente una locura, Gonza, porque yo creo que también la homofobia a la que vos mencionás, que con el correr de los años ha habido un cambio en la sociedad, creo yo. En el fútbol quedó completamente estancado. Pero digo, la homofobia está desde que te subís al auto para ir a la cancha hasta que llegás a tu casa. O sea, todo lo que tiene que ver con el fútbol, independientemente de lo que suceda adentro del césped, es todo. Los cánticos, lo que se... Tipo, es una locura lo que pasa en ese sentido. Y también yo lo relaciono directamente con la escaloneta. Atención con el crossover que voy a hacer. Yo recuerdo que en la época del Mundial... la gente estaba como loca diciendo, mirá vos, Dios, patria y familia, ahí está, lo que necesitábamos en la selección, mirá, todos con sus mujeres, con sus señoras y sus pibes, como si fuera una cosa atípica, cuando en realidad es lo que sucede siempre. O sea, la imagen estereotípica del jugador de fútbol es con la señora al lado y los nenes. No hay otra forma de formar familia que no sea esa en el fútbol. ¿Vos lo ves así también? Sí. Totalmente. Además agrego esta cuestión, claro, siempre se dice que el tema de la homosexualidad está invisibilizado en el fútbol, y la verdad que también con la escritura del libro y con gente con la que lo estuvimos trabajando antes de que saliera, llegamos a la conclusión de que si vos armás un ranking de los 5 temas que más se hablan o que se mencionan en un equipo de fútbol, en un partido, en una práctica, en un vestuario, en un tercer tiempo, donde sea, es el tema de la homosexualidad. Sí, claro. Lo que pasa es que está presente siempre como burla. Siempre es la burla, siempre es la cargada, siempre es el depositario de todo lo que no se quiere hablar, lo que no se quiere ver. Y esto es histórico, esto no es reciente. Siempre que se menciona al homosexual en el fútbol, a la marica en el fútbol, el lugar que ocupa es el del bufón. Y eso me pasó a mí de verlo estudiando para ser árbitro. Yo hice el curso de árbitro en el año 1998, y esto lo cuento en Fuera de Juego. Uno de los árbitros que estaba en mayor proyección en ese momento era Fabián Madorrán. Sí. Recién era árbitro internacional, un árbitro que hizo
muy buena carrera, era un árbitro bastante bueno técnicamente, llegó muy joven a primera y a ser árbitro internacional, y en el año 99 algunos de sus colegas, y mis colegas también, porque yo en ese momento estaba como pasante en AFA, como árbitro pasante en AFA, empezaron a instalar el rumor, que era cierto, pero lo empezaron a hacer correr entre periodistas y demás, de que Madorrán era homosexual. Y Madorrán tuvo que todo ese año hacer un raid por los medios, por la televisión, por las radios, notas en el gráfico, desmintiendo que fuera homosexual. Aclarando. No, señor. Aclarando y desmintiéndolo, además. Desmintiendo una noticia que además tenía un correlato con la realidad, para que de esa manera, yo siempre me acuerdo, y lo contaba el otro día, de un programa que había en el viejo ATC, en la televisión pública, que lo conducía Guillermo Marconi, ex árbitro, y el titular de uno de los sindicatos de árbitro, que era en el que estaba Madorrán y que era en el que estaba yo también, que es el SADRA, y lo llevó a Madorrán de invitado para que Madorrán desmintiera que fuera homosexual en el programa de, digamos, su secretario general del sindicato. Madorrán con eso consiguió estirar unos años más la carrera, que se había visto amenazada y se había visto en jaque, no por lo que hacía dentro de la cancha, sino al principio por lo que pasaba afuera, exactamente, y que después se fue extendiendo a lo que pasaba dentro de la cancha, porque lo terminó afectando, obviamente, en su desempeño, y empezó a tener partidos erráticos, partidos muy fallidos, y la AFA lo terminó echando en el año 2003, cuando Madorrán era un árbitro sub-40, o sea que tenía todavía muchos años de carrera por delante, y era todavía árbitro internacional cuando la AFA lo echa. Y el final es absolutamente trágico, porque Madorrán, 10 meses después de que lo echan de la AFA, se pega un tiro en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. Tremendo. Casi nadie habla de Madorrán. En julio se van a cumplir 20 años de su suicidio, y ni siquiera una situación tan trágica como el final de la carrera de Fabián Madorrán hizo poner sobre la mesa una discusión en serio sobre la necesidad de generar ámbitos deportivos libres de homofobia, de lesbofobia y de transfobia. Ese es el cuadro de situación hoy, 25 años después de mi paso fugaz por el arbitraje de AFA. Lo más loco es esto, un ambiente tan homofóbico cuando es un ambiente tan homoerótico. O sea, digamos que son varones viendo varones que tienen comúnmente demasiada fascinación por varones. Ellos están extremadamente cuidados. O sea, realmente yo creo que deben oler mejor que cualquier otra persona. Sí. Y de hecho, la venta es una venta, o sea, ellos se venden así. O sea, es como una novedad en son modelos, son cuasi modelos aparte de jugar de fútbol. Influencer, modelos. Sí, hay una cosa muy, muy homoerótica, es verdad, pero el salto de eso a que alguien se pueda reconocer o visibilizar, queda en la cuestión de la cofradía de los varones, la cofradía del secreto del vestuario, como un ámbito bastante inexpugnable para quienes están afuera, y por eso a mí a veces me preguntan, o me preguntaron ahí en la Feria del Libro cuando estaba en el stand del Instituto Cultural de la provincia, si yo veía que podía llegar a haber algún cambio en el corto plazo, si tenía alguna esperanza de que esto se fuera modificando, y a mí me parecía que digamos, si podía llegar a haber algún cambio, si estaba sucediendo algún cambio, tenía más que ver por las mujeres que por los varones. Claro. ¿No? Porque cuando yo era chico, y esto lo dije alguna vez, y iba a jugar a la pelota con mis amigos, era muy raro que hubiera mujeres jugando en alguna otra canchita de fútbol 5, y hoy pasa todo lo contrario. Hoy es muy raro llegar y que no haya mujeres jugando en alguna de las canchas. Entonces digo, ahí hay algo de las mujeres de robarle sin tener que pedir permiso la cosa tan de la cofradía masculina del fútbol, y empezar a disputar un poco la construcción de sentido puramente masculina que tiene el fútbol. A lo mejor, yo no sé si lo voy a llegar a ver, porque soy más viejo que ustedes, pero a lo mejor de acá a unos años eso se traduce en que podamos tener algún jugador que visibilice que es homosexual, en lo posible un jugador que además sea, Lautaro mencionaba la Escaloneta, que sea algún ídolo de los pibes que son muy jóvenes, y que eso también haga que
los mismos hinchas, las mismas hinchas tenga que salir a defender esa postura y que pueda empezar a generar un efecto distinto en las tribunas, que es el que puede llegar a modificar después lo que pasa adentro del terreno de juego, porque que no haya futbolistas que lo visibilicen es la misma discusión que hay ahora con los artistas que no quieren involucrarse en política o hacer algún comentario político, porque el temor es decir algo que después genere, no sé, que la mitad de la tribuna lo rechace. Entonces es más cómodo guardar silencio, no decir nada y trabajar como modelo publicitario y en el que eso no en el genera último mundial pasó resquemor. mucho con la figura de Mbappé. Viste que él se decía que él estaba con una chica trans y de golpe la puteada era de que él estaba, que era un cometraba. O sea, como que ahí te das cuenta. Yo creo que el mundial también nos vino a dar cuenta de dónde estábamos, porque todos veníamos como, uy, full deconstruido, fútbol femenino, Mara Gómez, no sé, todos los contratos para las chicas, etcétera. Y de golpe estaba toda la hinchada cantándole a Mbappé sobre eso, cuando le podrías cantar un montón de otras cosas. Sí, el baño de realidad lo tenés, bueno, yo soy hincha de un equipo del ascenso, así que suelo ir los sábados a la cancha, pero lo tenés cualquier sábado, cualquier domingo yendo a una tribuna, bueno, ahí ya te das cuenta, el grado de construcción, digamos, es bastante relativo. Ahora, al mismo tiempo, cuando uno recuerda, por lo menos me pasó a mí, los festejos del 18 de diciembre del 22, Sí. por haber ganado la Copa del Mundo, y en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo, veías la marea humana bajando por las avenidas. Había un montón de maricas festejando. Sí. Un montón. Y eso a mí me llamó la atención. Si bien es cierto que era un momento en el cual la alegría, digamos, todo lo permitía, y hoy que hubiera un grupo de maricas en una tribuna sería más problemático que esa tarde o que esa noche. La realidad es que en otros festejos anteriores era más difícil de ver. Entonces, bueno, ahí son algunas cuestiones que habrá que seguirlas. Vuelvo a la figura del sociólogo deportivo o la socióloga deportiva para que las pueda estudiar un poco más en detalle y ver qué incidencia real tiene a la hora de evaluar algún cambio en este tema, en el fútbol. Gonza, para todo aquel que quiera conseguir Fuera de Juego, ¿eso en dónde se puede encontrar? Bueno, en las librerías, para quienes todavía recorren las librerías, fuera, tengo acá un ejemplar, lo muestro ya que estamos en cámara para los que lo siguen. Ahí va. Esa es Ahí está. la tapa del libro, me tapo yo a mí, Fuera de Juego. La editorial es Tren en Movimiento, tiene distribución en librerías, y si no, obviamente en las redes de la editorial, Tren en Movimiento, entran al Instagram y obviamente ahí ya pueden hacerse del libro. Si lo quieren el envío a su casa, también lo pueden buscar de esa manera. Gonza, muchísimas gracias por la charla que está espectacular y bueno, mucha suerte con todo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio, por el respeto. Un saludo a cada uno, al equipo y a la audiencia también. Abrazo grande. Gonzalo. Bueno, ahí estaba, Gonzalo Veladrich. Tremendo, qué loco. Hoy me he ido reflexionando. Hoy he reflexionado. Te obligaron a reflexionar. Me obligaron a reflexionar y qué bien que hicieron en obligarme, porque la verdad que fue nutritivo para mi cora. Pensando en matrimonio joven y matrimonios infantil, horrible lo que se le quedaba en la cabeza. No, está bien. Bueno, amigos, qué loco, ¿no? Porque ya casi sin querer. 54, casi 55. Bueno, ¿te parece que cuando se haga el 55 nos vamos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Tenemos que decir algo al unísono los dos. Chau. ¿Pero cómo? Chau. ¿Así te parece? Dale, estamos cerca, Está complicado. Acá, mira. Guarda. Esa es rara, es horrible porque me veo grasoso. Sí, tiene como otro tipo de calidad. Estoy full grasoso en esa, por favor. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. No pasa más, parece joda. Sí, es horrible. ¿Te querés sumar al chau? Chau. Guarda que cuando viene decimos chau. Mirá que yo digo chau y te seguís vos. Estás suspirando como un enojado, como un oso. como un toro. No estoy enojado, estoy re contento, estoy feliz. Me encanta hacer la cúpula con ustedes. Quiero decir un par de cosas. Che, muy bueno. ¿Para ya te vas? Porque nos estaban marcando que faltan 7 minutos. Bueno, quiero decir que los alfajores que trajo Flor son galácticos. Probalos porque son buenísimos, que estuvo en el sur y trajo de Madrid. Voy a probarlo. Necesito, entré con esto, con esta idea. Vamos a organizar, ya lo dijiste, pero lo vuelvo a reformular, el cumpleaños de quienes
celebren el 29 de febrero. Eso. Está muy difícil. ¿Sí? Bueno, ya Barto tiene casi cerrada Tengo una. que hablarle, sí, me hiciste acordar. Barto va a hacer algo para comer, lo cual también es importante. Ya eso se lo tomaron en serio, sí. ¿Y lo está bien, dijiste, está no? bien, sí, ¿A la lo vida dije. joda? pasa. ¿No dijiste que ibas a hacer un Sí, budincito? lo voy a hacer. ¿Qué quieren, de limón o de banana? 2. No, pará un poco, flaco. Yo no cobré este mes. Bueno, ¿es por una cuestión económica? ¿O de voluntad? Porque Yo probé un lo que budín. falta es gestión. Uno, elijan de banana. Y no, banana o es carísima. de- ¿Cuánto vale un kilo de banana? ¿2 lucas? No, pero no elijan con no. eso, elijan con el. Y si dijiste que no había plata. placer. Naranja, voy con uno de naranja No, y uno de nunca limón. naranja. No, feo. ¿De limón? ¿Vamos con limón? Limón. Sí, pero ya Sí, decimos, Bueno, a Yo ver. probé un Barto de budín. Un Barto de budín. Probé un budín de Barto, perdón. Y de limón y está espectacular. Vamos con el de limón y alguna Bueno. cosita vamos a acompañar. Le vamos a festejar a todos aquellos que cumplen el 29 de febrero, que en realidad festejan cada 4 años. Porque ellos se ponían al hombro esa lucha. Y está bien igual, es que Porque eso Barto se cumple. angustió el día que hablamos del año bisiesto, ¿no? Sí, es que me parece, la gente la pasa muy mal, la gente que nace el 29. Dato, ayer la desesperación de la producción me hizo que de buscar gente que cumple el 29 de febrero, ¿Por me qué no dijeron, lo ponemos tengo en el las historias dato de Instagram? de que Andrés Lavacelli, el conductor de Mañana es Mejor, o que está en... ¿29? Me dijo, cumple el 29. No. Bueno, Lo rastreé, lo lo traemos. llamé. Sí. Le dije, Andrés, no podés, te vamos a festejar el cumpleaños. Y me dijo, nací el 28, flaco, me dijo, Rama, el 28 de febrero. ¿Pero sabes Él a qué sí hora? festeja, claro. A las 11 Y y 59. 57. Para Está mí ahí la anotado partera fue 23:57. generosa y le dijo, no te voy a Sí, castigar. no para te mí voy a que festejar adelantó el tu reloj. Yo le cumpleaños", dije, te adelantó y el le reloj a puso propósito. minutos antes. Lo anotaron el 28 de febrero, 23:57. Es obvio que nació el 29. Para mí que nació Sí. después del 29, A mí tiraron también. para atrás y digo, pibe, no te voy a cagar la vida. Sí, total. Vas a festejar cada 4 años o festejás el primero porque el 28 es mala suerte. Sí, claro. O sea, el 28. Así que nada, ¿vos conocés a alguien que haya nacido el 29? No, pero voy a tirar en mis redes. En las redes y también en las redes de la radio, ¿no? Usémoslas. O sea, vamos a poner una cajita que Es diga que como- empezamos la campaña para festejar el 29 de Bueno, febrero. empecemos la convocatoria. Yo voto eso, ¿no? ¿Vos qué decís? Yo también voto que las redes. ¿Dónde están las redes? Ahí está la gente de redes, sí. 29 de febrero, en la cúpula, le festejamos el cumpleaños a los incomprendidos del 29. Me parece bien. Podemos hacer una. Y ¿Vos ñoquis, trajiste el 29 tuco ñoquis, hoy? y si hacemos ¿Te comiste el unos tuco? ñoquis. Y sigo teniendo. ¿Lo comiste el Hacemos tuco? ñoquis. Ya lo comí. Te mató, ¿no? ¿Estás para un chistín? Estoy de 10. Este cuerpo está acostumbrado. Es como una cara. Hiciste de Alf y tenés como la cara media parecida a Alf ahora. ¿Hoy estoy de Alf? Sí, tenés la cara parecida a Alf. Hoy Puede te ser, vi y hoy dije, sí. no hay problema. ¿Cómo es Alf? Tengo ganas de comerme un gato igual que Alf. Sí. Te has comido varios. sí. Sí. Bueno, gracias Ay, por no, acompañarnos, no. chao. Sí. I need you tonight. This ain't so stereotypical, man. Not for a stereotypical man. It should be me that wants to get rid of you. Instead, it's you that don't give a damn. It was meant to be a one-night thing. Nothing more than a little one-night fling. Now when I'm in need, you're the one I ring. I need you tonight.